Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Helpline les ofrece el teléfono ideal para las personas mayores o aquellos que viven solos. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón. Bueno, es un gusto recibir a Maggie Correa, que bueno, siempre nos aporta en el móvil algo, obviamente, como para discernir y pensar. Hoy está con el doctor Pablo Sosa, que es el abogado del caso de Luciano Silveira. No la mando, muy bien. O sea, algún problema técnico impide que Maggie Correa esté, aunque está presente igual. Ella nos gobierna desde algún lado. Ya vendrá el móvil, no se preocupen. Magdalena Correa, te dejo que te arregle los problemitas y vuelves dentro de un rato. Nosotros seguimos, y yo creo que Abrasinca se había quedado, porque la vi en la pausa, la vi antes de cortar, le pedí que respirara y aguantara. No, yo me aguanto así, no, pero... No, a veces cuesta aguantarse es... con este tipo de situaciones. Porque cuesta. A veces siempre queremos resolverlo con una medida. Yo creo que toda medida debe ser encuadrada en una intervención. Pues si no, una medida sola también puede generar contraindicaciones, ¿no? Los antecedentes es todo un tema, ¿no? Clasificar a la población de acuerdo a delitos cometidos... Complicado. Tiene una historia en nuestro país que es preferible no tratar de habilitarla bajo ningún concepto, ¿no? Cuando se clasificaba a las personas en A, B o C. Yo creo que acá justamente hay que poder diferenciar cuál es la posibilidad de evitar, primero, el mensaje imitador, si es que hay un mensaje imitador que se da solo cuando pasan las noticias. Mensaje imitador está en la cultura cotidiana, ¿no? En cómo vemos abusar, en cómo el abuso se ha naturalizado en las formas de relacionamiento. Y además, y a mí me preocupa cómo vamos a trabajar con aquellos que sí tienen una patología, pero cómo vamos a trabajar con todos aquellos y aquellas personas que en lugar que frente a alguien que está en situación de indefensión, en lugar de proteger, abusa de ella. Este me parece que a mí es el eje de la cuestión. Es el eje de la cuestión, porque estas formas de tratamiento inhumano se repiten cotidianamente en cosas que a mí a veces me impactan. Cosas tales, como un comentario que puede mandar a alguien, ¿no?, en la televisión. Muchas veces está cargado de una agresividad que uno se pregunta, ¿y esta es la mejor manera que tenemos los seres humanos de vincularnos? ¿Cuál es la última campaña que ustedes recuerdan de lo que significa acoso sexual dirigido a niños, niñas, adolescentes, para que también sepan denunciar cuando esto pasa? Porque acá lo que tenemos que reforzar también es a niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces estos tipos de conducta van mimetizadas como esa es la forma del amor, esa es la forma del relacionamiento. Yo creo que los adolescentes hoy tienen otra manera. O los adolescentes... Eso cambió respecto a lo que fue nuestra, me parece. Totalmente, a mí. en las jóvenes. Los veo en las jóvenes. Las jóvenes se paran de otra manera. Sí. Y hacen que cuando uno se mueve, los demás se tienen que mover. Porque es uno que se movió. Yo solo siento que está pasando, no sé si es una intuición. No, está pasando, sí. Eso es saludable, pero sigue habiendo... Lo que hay aquí es una serie de hechos, denuncias, casos policiales de abuso que meten miedo. Eso es lo que uno ve, ¿no?, a simple vista. Y que hay que tratar de efectivamente denunciarlos y que tienen que ser abordados y que tiene que ser tratada la familia, la niña o el niño abusado, pero también tenemos que trabajar con el perpetuador. Los servicios que trabajan con varones abusadores son muy pocos. No tienen muchas veces el mismo marco de intervención. Hay que lograr muchas veces, además, ¿qué pasa? Van a la cárcel y la corrección es que sean abusados o violados. O sea, estamos en una cultura
que me parece que debe cambiar, porque si no, esto que hablábamos de la puerta giratoria el otro día es que los vamos a encarcelar y van a salir, los vamos a registrar pero nadie va a intervenir. ¿Qué pasará cuando tengamos un registro muy largo? No vamos a contratar a nadie porque, ¿entendés? O sea, tiene que haber también cuidados en términos de los antecedentes. Han discutido, ¿no? Si es antecedente solo el que es procesado, si cuánto tiempo va a mantener el registro, porque después que cumplió su pena, no puede seguir con una letra escarlata. Bueno, pero la pena, se me ocurre, la pena de un abusador sexual no debería tener un tratamiento paralelo en la pena. Una debería tener que tenga un dictamen. Debería... Este señor creemos que tiene los problemas suficientes como para X. Bueno, pero eso tiene que mediar un diagnóstico, ¿no?, profesional. O sea, una cosa es la persecución del delito y otra cosa es poder identificar cuánto de patología hay en esa conducta o cuánto de conducta adquirida. Sería parte de una rehabilitación de la que tanto hablamos. Deberíamos trabajar muchísimo en rehabilitación, en prevención. Tendríamos que tener muchas más campañas. Tendríamos que hablar de esto no solo cuando sale el drama. Tenemos que tratar de prevenir que el drama para esto suceda. se hizo este panel de hoy, para justamente tratar de tirar cosas que... a usted lo tienen ahí como rodeado. Le queda muy bien el corte de pelo que se hizo. El caso de Brisa, en realidad también expuso cierta impericia policial. Yo no quiero generalizar, pero evidentemente, más allá de que haya un registro o no, claramente se podría haber trabajado mejor sin el abordaje específico de este problema y teniendo los registros, qué sé yo, más a mano. Lo digo de manera muy sencilla porque no conozco la jerga policial lo suficiente como para decir que la verdad que se podía haber ido mucho más rápido en ese caso, más allá de, como decía Denise, no, seguramente no se hubiera evitado el hecho, pero incluso, tal vez, con un poco más de ejecutividad, hasta capaz que se hubiera evitado el hecho porque esa persona no hubiera estado donde estaba o haciendo las cosas que estaba haciendo. Yo me quedé con lo que decía Lina al principio, de que acá hay efectivamente dos planos. Uno que es el tema patológico, donde eventualmente un registro podría tener una utilidad, pues está el tema cultural, lo que tiene que ver con determinados límites en lo que es, si hablamos de abuso sexual, lo que es la relación entre mayores y menores. El problema es que la relación entre mayores y menores llega un momento que hay que encuadrarla y decir quiénes son mayores y quiénes son menores. Y eso siempre ha sonado muy conservador. No, vos sos chico, vos todavía no podés opinar, vos sos chico, todavía no te podés vestir así. No. Y la verdad que todo eso suena a moralina. Pero una cosa es la moralina y otra cosa es la moral. Y la moral es inevitable, por suerte, inevitable es la palabra. La tenemos que reforzar, tenemos que tener un criterio, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y transmitirlo. Transmitirlo, y eso no tiene que ver con una solución directa a este tema o una iniciativa para hacerlo, sino para poner en la base de la sociedad un campo más fértil para poder evitar esta cosa. Más amables. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Entonces allí sí que hay Pero es un terreno realmente muy difícil, ¿no? Sí. Porque, quizás sea por eso la demora que tú ves con tanta preocupación en este país. Sí, veo con preocupación y además veo un problema que siempre emerge. Claro, cuando aparecen las noticias drásticas, horribles, todos volvemos a debatir qué hay que hacer y hacer medio rápido porque todo eso de la educación está muy bien, pero mientras tanto, sobre todo niñas y mujeres siguen muriéndose. Es el caso de la denuncia y de la voz de la víctima. También hay un problema aún muy grande en nuestras sociedades de creer la víctima y por eso muchas niñas se callan de cualquier edad, bueno, desde niñas de 8 o 9 años, todos nos acordamos de las niñas que filmaron el acto para que la gente les pudiera creer, o sea, ese nivel de conciencia de la soledad que todavía existe en la mujer violada, abusada, acosada. Bueno, todas tenemos historias, yo tengo historias y jamás conté, no graves ni nada, nadie me violó, pero sí de abuso y jamás conté porque además era un amigo muy cercano de la familia de mis padres. Vos sabés que vas a estar primero destruyendo relaciones. Destruyendo algo seguro. Destruyendo algo que vos no querés que se destruya. Y es mucho más fácil, bueno, yo arreglo acá y me quedo callada y quedamos todos bien y seguimos bien. Entonces yo creo que, aunque el registro no solucione todo,
empieza a poner un freno también a eso de que, bueno, en algún momento te agarran y cuando te agarren, cuando hagan la denuncia, porque el caso del registro en Argentina y en Brasil también cuando empiecen a implementarlo es con una denuncia, una sentencia firme, como se dice. O sea, cuando vos tengas una condena realmente en ultimísima instancia, bueno, tú no es que por cualquier denuncia tu nombre va a ir o que va a ser una lista larga, pero me parece que es necesario que sepamos quiénes estamos contratando, quiénes están de acompañante terapéutico. Yo tengo un hijo con una discapacidad. No, claro. Yo contrato un acompañante terapéutico. Yo siempre contrato mujeres y me siento muy prejuiciosa, pero digo, no que las mujeres no abusen. Yo tengo un amigo cercano que fue abusado a los 5 años por una cuidadora y hasta el día de hoy, él tiene 33 años, hasta el día de hoy hace terapia. Entonces las mujeres también abusan, pero el terror que vos tenés de poner un desconocido adentro de tu casa, cuidando de tu hijo de 9 años, y no, o sea, para mí, capaz que estoy siendo como totalitario o algo, pero a mí me gustaría poder llamar a la policía y decir, a ver, Este señor, ¿tiene algún registro de abuso sexual? Porque si tiene, yo no contrato, Lilian, vos no contratarías. No, yo te entiendo y el sé tema que no es es un lo que límite está en el complejo. registro, sino los que van a empezar a abusar y No, que no ya están en el sé, registro. eso es Claro. imposible Está de bien, que Ana, vos pero puedas. No garantiza nada. No garantiza. Garantiza Eso está simplemente tener un grupo aparte. Pero a ver si soy No muy... es un grupo muy- aparte, pero saber que para determinadas tareas no es la mejor persona. Sí, Sí. No, porque lo el que entorno pasa es el que es que- ¿Alguno decide. de ustedes En vez de ponerlo en contratarían? un lugar claro. ¿Alguno de ustedes No, contratarían? lo que pasa es No, que no, claro. cómo lo vas a saber previamente, salvo que No, tuvieras previo no, estas Lilian, cuestiones pero de si está en un sentencia. registro y ya, No, si ya hubo un caso y si es ya fue muy condenado. complicado. Yo sé Sí, que bueno, es muy complicado. ¿Cómo lo haces si sabes que es el tío? ¿Cómo sabes? ¿Entendés? O sea, hay no, una eso cantidad no. de No, cuestiones. eso no. Por eso te digo, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver, primero, con una cuestión habilitada de que no se hablaba. De Claro. esto no se hablaba. Claro. Hoy se habla. Y esta no se hablaba, también generaba este secretismo, además de sentirte la culpable, la Claro. víctima, la que vas a romper la familia. Claro. Y cuando empezás a hablar, realmente les digo, yo en el 90 fui a un grupo de trabajo sobre justamente determinar situaciones de violencia. Cuando todas las mujeres empezamos a hablar y empezamos a acordarnos, Todas tenemos historias, todas. las que estábamos en una reunión de más de 70 de todos los países, todas Sí. habíamos tenido una situación de acoso, de Sí. abuso, con distintos niveles de violencia y de gravedad a la historia de nuestra vida calladas. No lo habíamos dicho. Esto es lo que tiene que ver con que hay una práctica silenciada que debe romperse, Para mí no para generar es el esto aspecto que debe otro. cambiar, porque eso es Sí, lo no que va para el registro frena esta práctica, al claro. abusador que todavía no apareció en el registro. Es que no va Al a que ser... estaba en la No, oscuridad, no va que todavía a no frenar, vino, claro. Que que es esto no acá va que a tenerle quedar en miedo, silencio. porque Exacto. Exacto. Sí, y en eso además tampoco, y es muy terrible, ¿eh? Yo, como toda con hijos chicos, pasé Sí. por toda esta situación. Y yo a mis hijos y a mis hijas he tratado siempre de que tengan prevención y precaución sobre la gente, pero que no le tengan miedo, porque tampoco puedo vivir en una sociedad, Ah, no, eso ¿no? No. No, ni imprimirle En miedo a miedo, tus hijos. ni imprimir porque miedo a también tus genera hijos. un efecto... Pero sí la habilitación que ante cualquier situación lo hablaran. Sí, sí, lo saber cómo dijeran, reaccionar. Lo contaran, aunque así fuera de la persona más cercana y querida. Porque eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Esa habilitación que culturalmente Sí, está. porque el abusador es el silencio. Lo que Y te permite después con abusar. los otros que tienen estas actitudes sociópatas y psicópatas, hay que trabajar con ellos en alguna manera de rehabilitación. De lo contrario, lo podrás aislar de un espacio, pero va a circular por el mundo, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber algún día va a mecanismo salir de de la cárcel. trabajo más serio sobre esto. Y yo creo que es importante que los varones empiecen a hablar. Esta medida de que se terminó así, no, también es una cuestión que tiene que empezar a pasar entre varones, ¿no? Que de alguna manera sean los varones los que empiecen a cuestionar estas prácticas que muchas veces están No, mucho mira, más extendidas entre varones. Los que varones entre las mujeres. cuestionan. Los varones las cuestionan. Ahora- El varón no se puede generalizar que el varón es permisivo. No digo que sea una generalización, pero lo que te digo es, lo dicen incluso muchos estudios, no todos son perpetuadores, pero muchos son omisos a la denuncia, omisos a la intervención. Solo han intervenido cuando era para batallar entre varones para defender a otra mujer. Y pensar en tus entornos, ¿no? O sea, la batalla siempre
termina siendo una forma violenta de resolver el conflicto abusivo con una práctica muy patriarcal de violencia, ¿entendés? De quién es el más macho en el fondo. Y esto es lo que tiene que cambiarse. Yo no me identifico ahí, pero no, bueno, pero puedo ser un ser obviamente, estrafalario en ese planeta, puedo No, serlo porque pero- me lo han dicho más de una vez. Usted no es un ser. No es de ese Pero planeta. no es que todos lo sean, por suerte, sino los indicadores serían terribles, ¿no? Lo que estamos diciendo es que esto en prácticas habilitadas Voy que fue a tomar la pasar- volada. Cada vez más conservador me vuelvo. No me importa mucho. Entre el corte de pelo Lo que pasa es que y la moral y la moralina, sí, ¿a dónde la vas moral, a ir? la No moralina. sé. Mirá, agárrate. La caballerosidad. Porque la caballerosidad, el gesto y la manera de educarnos en una manera de relacionarnos con las mujeres, que viene de la profundidad de la historia, es la manera que tenemos, básicamente los varones, las mujeres también, no sé si no se puede llamar caballero, pero capaz que sí. De decir, hay una educación para relacionarse con las mujeres en este caso, más allá de que, por supuesto, por suerte, la vida social está mucho más abierta y ahora las relaciones, por supuesto, están mucho más legitimadas, cualquiera sea, homosexuales, heterosexuales o cualquier tipo. Pero la caballerosidad, por ahora nadie me la ha derogado. Vos tenés que tener cuidado, tenés que tener educación y tratar con gentileza a las personas. Sí, yo creo que No el es menor, respeto porque, es una porque, buena práctica. porque es una buena práctica. El respeto es una Es una buena buena- práctica. El respeto, que es una expresión de Respeto es respeto. una buena práctica. Pero es una expresión desde el punto de vista de determinadas costumbres. Otra cosa que me surge cuando les estaba escuchando, porque esos dos planos que manejaba Liliana y que tú decías también, Denise, es importante. Una, la patología y después las costumbres que son donde eso se sustenta o no. Tener familias más abiertas, que sí. más fuertes, no en el sentido de esconderse, sino en el sentido de aceptar cuando hay un problema. Y de hablar, y de Porque hablar. y de en las hablar. familias hay poder. Adentro de la familia. Claro. Yo conozco casos de gente, no, este tema en casa No se habla. no se habla. No, Claro. no, hable. Sí, y después hay familias que no tienen ese gesto, digamos, de temor o de retracción, pero realmente hoy no se está hablando menos porque hay mucho más diálogo por las redes. Y Pero el estos ser- temas llaman, ¿eh? Cuando tú tiras una cosa de esta así bien puesta en una familia, Por supuesto. se dejan Sí. todos el celular. Por supuesto, y los mayores, ciertamente, y no es fácil, tiene que mantenerse en el ejercicio de escuchar más que ordenar, lo cual yo también tengo hijos y no es fácil. Y después hay temas que tiene, este tema de tener familias abiertas también tiene que ver con la economía, de poder, realmente si hay un vínculo patológico, desarmarlo y poder tener la oportunidad de volcarlo por Sanear otro lado. toda la familia. Sanear. Sí, Y hay claro. temas que no se me ocurre, pero me parece que es bueno ponerlo sobre la mesa. Porque se habla mucho de la evolución de la sociedad, la mejora de la economía uruguaya, más allá de que ahora está un poco más complicada, menores índices de pobreza. La promiscuidad y las carencias de infraestructura muchas veces tienen que ver con poner a las familias en situaciones muy complicadas. Mayores durmiendo con menores. Estoy siendo extremadamente clásico en el análisis, pero es así. Es así, porque Pero si eso no es pasa directamente... también donde hay 4 o 5 habitaciones. Sí, eso Pero- pasa en todos los ámbitos. Sí, Se apaga la luz y algo pero sucede. por supuesto, no es un tema solo de la cantidad de metros que tenés, pero incide, ¿eh? Es mejor. Antes de, Ahora- Tener buena antes de que- calidad de vida y condiciones adecuadas de vida, sin Ayuda, duda ayuda. mejora cualquier relación Ayuda. humana. Antes que me digan que se nos terminó el tiempo, que debemos andar ahí, me gustaría una opinión de cada uno de ustedes sobre si consideran realmente pertinente que un registro público abierto o un registro público a instituciones donde asisten, le hace escuelas, la UTU, los distintos lugares donde hay niñas, niños y adolescentes, podría en alguna medida ayudarnos hoy a tener una ventanita más por donde entrar ese tema. En mi opinión, sí. Tomado los debidos cuidados, o sea, hay literatura a respeto, me parece que es una herramienta A poner encima de la mesa. a poner encima de la mesa y buscar la manera de que no sea ni invasiva de la privacidad de nadie, pero sí que los institutos de enseñanza y de salud puedan tener esa herramienta extra o que por lo menos la policía la maneje. ¿Tú sentís que si un taximetrista, como es el caso de Brisa, hubiera tenido la sensación de que él integra una lista, no hubiera hecho lo que hizo? No, yo no puedo decir eso porque esa mente obviamente no actuaba de forma razonable, pero quiero entender que es una herramienta extra. Es una herramienta extra. Mira, yo ayer estuve leyendo una entrevista de las madres que impulsaron en Argentina el registro de ADN
que es un paso además, más allá del registro de nombre, sitio, apellido, ya es el ADN, se hace como una prueba con un hisopo bucal y queda el ADN de una persona que tiene una condena por abuso. Cuando vos entras en contacto con las historias de esas mujeres que perdieron sus hijas asesinadas y violadas, uno entiende que en realidad, una de ellas dice, yo solo pude volver a dormir cuando eso fue aprobado. O sea, obviamente que no vamos a legislar con base en un caso personal, pero me parece que también hay que entender que es una herramienta y con la tecnología y la inteligencia que la policía se maneja en todo el mundo, estamos suficientemente desarrollados para poder usar esa herramienta de forma a no herir derechos fundamentales. Pero también yo pienso en el derecho fundamental, me escucho como conservadora también, pero también yo pienso en el derecho fundamental de la víctima, ¿no? Que está ahí como una presa ingenua en las manos del lobo. Claro que hay nuevos lobos que no tenemos como detectar, pero los lobos detectados estaría bueno que supiéramos cuáles son. ¿Usted considera? ¿Debería sí, con muchas restricciones, no en el sentido público, sino de un acceso muy responsable. Limitado, pero debería. Especializado. Podría ayudar, más allá de que no debería sustituir al refuerzo de la acción policial. Claro. ¿Usted? No, no mucho. No mucho. No, tiene que tener mucho más claro para que voy a registrar a la Tiene que ser gente. toda una cosa mucho más integral. El tema de buscar antecedentes, hoy tenemos mecanismos de buscar antecedentes de las personas y me parece que con todos los cuidados uno sí. El tema de generar antecedentes y registros a mí te da un poco de miedo. Me da, sí. Bien, bueno, me alegro que no estemos todos de acuerdo. Le aclaro que usted con ese corte de pelo y la moral y la moralina lo van a gastar. Hoy a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos, fíjate que diga Industria Uruguaya. Nosotros acá apoyamos la mano de obra nacional. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, efectivamente, como les dijimos, Maggie Correa está con el doctor Sosa con el tema Luciano, este chiquito que fue un cumpleaños y no volvió. Y Maggie, adelante tú, sabes cómo hacerlo. Nano, ahora sí retomamos este contacto desde el móvil de La Tarde en Casa, algo ya se había adelantado. En las últimas horas se conoció que el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo del juez Erramuspe en torno al caso de Luciano Silveira, este niño de 6 años que perdió la vida, murió hace ya 3 años prácticamente, en 2016, cuando fue a un local, a un cumpleaños infantil también de un amigo. Bueno, los padres reclaman varios aspectos, sobre todo no están conformes con esta confirmación por parte del Tribunal de Apelaciones. Queremos también conocer en detalle cuál es el reclamo que se hace el día de hoy y obviamente ya algo señalaba que no quedan del todo satisfechos con toda esta situación. Sí, buenas tardes. Nosotros en realidad quedamos parcialmente satisfechos. Por un lado, se confirma el procesamiento de estas 3 personas. Quedó pendiente o se rechazó el procesamiento que había solicitado la fiscal respecto a los papás del niño de cumpleaños, que entendemos que tienen responsabilidades. Para aclarar solamente al televidente que no está al tanto, se confirma el procesamiento sin prisión de la animadora, del propietario del local y de su hermano, ¿no? Sí, el dueño del local y la animadora por homicidio culposo y el hermano del dueño del salón por encubrimiento por la manipulación de las imágenes. Recién señalaban que hay varios aspectos que todavía se reclaman. ¿Qué es lo que se pretende conocer? Bien, nosotros hace 2 años y medio que falleció Luciano, que se inició este proceso de presumario, que bueno, en noviembre del año pasado tuvimos el fallo del juez y bueno, recién ahora llega del Tribunal de Apelaciones que nos permitiría iniciar el juicio propiamente dicho para seguir investigando cómo murió nuestro hijo, cómo entró corriendo al cumpleaños con su regalo en mano y terminó muerto. Entonces, bueno, nosotros queremos saber qué sucedió esa noche, cómo pasaron las cosas y es esta instancia que se inicia ahora donde va a poder surgir
esa información. Desde el punto de vista legal, como abogado, ¿qué más se va a hacer ahora en materia de pasos a seguir ante Fiscalía, ante la Justicia? Bueno, ahora empieza la etapa de sumario. La etapa de sumario se implica que tanto Fiscalía, la defensa de las personas procesadas, como de una forma nosotros también vamos a aportar prueba al proceso. Nos va a permitir tener la garantía de todas las partes, discutir el fondo, porque entendemos que en definitiva hay un procesamiento, pero el fondo mismo no hemos llegado y entendemos que hay más personas responsables y vamos a estar abocados, no solamente a la responsabilidad de los que ya fueron procesados, sino a aquellas personas que todavía no han sido valoradas por el Poder Judicial. ¿Quiénes hablamos, por ejemplo? Y en este caso no podemos olvidar que teníamos funcionarios policiales que estaban invitados en el cumpleaños. Eran funcionarios policiales que inclusive trabajaban como perito en policía técnica. Bueno, eso implicó que fuera una denuncia de asuntos internos, hay una evaluación administrativa donde se entiende que hay responsabilidad y por otro lado se inició un presumario a esos funcionarios policiales que han venido declarando en estos meses. Esto quiere decir que había funcionarios policiales que trabajaban en el área de científica que estaban en el cumpleaños que tenían algún tipo de vínculo con los padres del cumpleañero. Eso es correcto. Aparte, la gravedad del asunto es que estos funcionarios policiales en principio son funcionarios las 24 horas. Nunca se presentaron como tal y en un tema tan sensible y tan grave imaginamos que por lo menos tenían que haber tomado recaudos. Y acá había una resolución judicial, que era la resolución número 42, que indicaba que se debían recabar las filmaciones, se debía recabar el DVR y eso no se cumplió. Por otro lado, hay irregularidades desde el punto de vista de los funcionarios que concurrieron al lugar de los hechos, porque como todos sabrán, se debe preservar la escena de los hechos y eso tampoco ocurrió. Sin perjuicio de eso, quiero dejar bien claro que son cosas diferentes. Por un lado es la responsabilidad en cuanto a la negligencia en el no cuidado de Luciano y por otro lado es la responsabilidad en cuanto a no poder esclarecer el caso. Son cosas distintas. O sea, la responsabilidad de los funcionarios policiales de ninguna manera apaña la responsabilidad que tienen los dueños del local. ¿No se encontró responsabilidad a los padres del niño del cumpleaños? ¿En eso quedan conformes ustedes? Bueno, nosotros estábamos de acuerdo con el pedido de la fiscal en cuanto al procesamiento, por entender que si invitan a otros niños a una actividad que ellos organizan, tienen responsabilidad, pero bueno, no fue planteado así por parte del juez ni del Tribunal de Apelaciones. En ese sentido, desde el punto de vista también legal, que se puede continuar con esta investigación, pueden salir nuevas pruebas. En principio, si este sumario o el presumario de los funcionarios policiales arroja alguna prueba o un hecho relevante que de alguna forma permita revisar, obviamente podrá ser revisado. Pero hasta el momento, si bien nosotros mantenemos la posición que tendrían responsabilidad y que habían elementos de convicción suficiente, el tribunal entendió que no y bueno, no nos queda otra que acatar dicha resolución. ¿Cuánto más puede quedar por delante con este proceso, sobre todo cuando sucedió en diciembre va a ser 3 años y hay padres y hay hermanos y hay nuevos hermanos también que viven y perciben esta situación? A ver, para ser honesto, si yo digo un plazo hoy, estaría mintiendo y le estaría mintiendo a los padres y a mis clientes. Lamentablemente fue un proceso muy lento, hubo irregularidades no solamente administrativas, sino del propio Poder Judicial, porque acá también hubo un presumario que debería demorar por lo menos 1 año y si duraba más de 1 año deberían comunicar a la Suprema Corte de Justicia y eso no ocurrió y eso de alguna forma se remarca en este fallo del tribunal, entonces es impredecible poder decirle un plazo determinado. Jimena, Pablo, les agradecemos este contacto con La Tarde en Casa y estaremos atentos, como siempre, a las novedades que vayan surgiendo en torno al caso de Luciano, que hemos intentado siempre seguirlo bastante de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nano, bueno, este es el panorama a esta hora de la palabra de Jimena Loaces, la mamá de Luciano y también de su abogado Pablo Sosa. Seguimos contigo. Gracias, Maggie. Un tema durísimo sin duda y que estaría bueno que se aclarara en completitud. Bueno, nos vamos a una pausa y ya está en estudios el licenciado Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, el director de los operativos Mirador. Vamos a ver con quién hablamos, con el sociólogo, con el director de Convivencia o con el vocero Daniel Martínez. Vamos a dejar que juegue a la mosquete y nos diga con cuál vamos a hablar. Vamos a la tanda.